Señor presidente, la verdad es que pocas proposiciones de ley, pocas iniciativas habría que defender con tan pocas palabras como en esta, que bastaría la simple lectura de su título para su defensa, porque es evidente que simplemente declarar un día de homenaje a las víctimas del franquismo ya viene a explicar claramente lo que aquí vamos hoy a defender. Yo quiero hacer la defensa desde dos objetivos. Explicar claramente que esta proposición de ley pretende, por una parte, culminar la necesaria reconciliación nacional de todas y de todos los españoles y las españolas. Y segundo, permitirnos mirar hacia el futuro sin sentir la vergüenza de no haber hecho justicia con quienes sufrieron el peso de la dictadura, con quienes realmente dieron su vida a lo mejor de sus años, porque hoy estén ustedes sentados aquí, estemos sentados aquí la mayor parte de nosotros. Porque, señorías, para mirar al futuro es necesario reconocer el pasado. Es necesario dejar claro que en España se dio un golpe de Estado. Un golpe de Estado que provocó una guerra civil, que dio paso a una dictadura cruel, en la que existieron víctimas, que necesitan que se haga justicia, que necesitan que se conozca la verdad y, sobre todo, que necesitan que se necesitan reparación de los daños que le provocó la dictadura. Por eso, para mirar al futuro con la tranquilidad de haber superado una página triste de nuestra historia, es necesario, de una vez por todas, culminar el proceso de condena del franquismo, culminar el proceso de reconocimiento y homenaje de quienes dieron lo mejor de su vida, como he dicho, para que haya en este país democracia. Y también en estos momentos de crisis, en estos momentos en los que millones de españoles sufren problemas, sufren dolor y desesperación, es justo mirar también, reconocer el dolor que han sufrido millones de españoles que durante años no pueden todavía ni siquiera ver enterrados con dignidad a sus familiares. Señorías, todavía hoy más de 100.000 españoles y españolas siguen desaparecidos después de la guerra civil. Y son muchos más los que están enterrados en las cunetas, los que están enterrados en las fosas sin haber ni siquiera obtenido ese mínimo derecho a un entierro y un reconocimiento mínimamente digno. Y todo ello para vergüenza de esta que llamamos democracia, que todavía mantiene al dictador enterrado en un gran monumento. Hay que exigir, una vez más, que se acabe esa vergüenza de ver cómo el dictador, el criminal, comparte lugar con las víctimas a los que él mismo asesinó. Esa injusticia que nos indigna no puede seguir repitiéndose en un país que se dice democrático. Por eso, esta iniciativa nos parece oportuna, nos parece necesaria y, sobre todo, nos parece justa. Esta iniciativa pretende cerrar heridas, porque quienes dicen, y hemos escuchado, que lo mejor es no hablar del pasado, y lo hacen con el argumento de que eso significa abrir heridas, realmente lo que pretenden es mantener abiertas las heridas, porque las heridas se cierran cuando se reconocen y se cierran cuando realmente se hace justicia. Y lo que se pretende cuando se dice no miramos para el pasado es que las heridas se mantengan abiertas y que las víctimas sigan siendo víctimas. Y, por tanto, para cerrar las heridas, lo único posible es de verdad cerrarlas, valga la redundancia. Por eso no vale el argumento de no mirar para el pasado. Al contrario, miremos y hagamos justicia. Y también hace falta una reconciliación nacional. Y lo dice quien hoy representa la fuerza política que en el año 1956, cuando había miles de compañeros, de camaradas en las cárceles, planteó esa necesaria reconciliación de las españolas y de los españoles. Reconciliación que no se puede hacer desde el peso del victimismo, sino que tiene que hacerse desde la justicia, desde la verdad y desde la reparación. Reconciliación que solamente es posible en la medida que seamos capaces de hacer justicia con la historia y que de una vez por todas dejemos de que haya españoles divididos, unos porque se le ha hecho justicia y otros y otras porque todavía estén enterrados en las fosas, todavía estén sin habérsele reconocido su verdadero papel de protagonista de la democracia. Esta iniciativa pretende hacer realmente
un reconocimiento de las víctimas, que no fueron perseguidas, que no fueron asesinadas por ser bandoleros o bandoleras, que no fueron perseguidas ni asesinadas por ser delincuentes, que lo fueron por sus ideas, que lo fueron por su defensa de la democracia, que eran los verdaderos patriotas, los que defendían este país, este Estado, hasta con su sangre, mientras otros lo vendían o mal vendían. También esta iniciativa no va contra nadie, al contrario, va a favor de todo el mundo. Quien se sitúa en contra, lo hará bajo su responsabilidad, lo hará siendo consciente de que no está todavía en condiciones de reconocer esa necesidad de justicia, de verdad y de reparación. Es una proposición que va a favor de la paz, que va a favor de la necesaria paz de la justicia, no la paz de los cementerios, no la paz de los muertos, la paz de la verdad y de la justicia, que es la única paz posible. Esta es una iniciativa también que trata, y no es nuestra responsabilidad que haya coincidido en el tiempo, de mitigar la vergüenza que denunciamos de ver cómo se hacen homenajes a la División Azul, sin que nadie se le caiga la cara de vergüenza en este país. Señorías, el 1 de noviembre del 2005, Naciones Unidas proclamaban el Día en conmemoración anual de las víctimas del Holocausto. Era evidente que las Naciones Unidas no pretendían reabrir las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Era evidente que las Naciones Unidas no pretendían mirar para el pasado, sino que simplemente pretendían hacer justicia con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, con las víctimas del Holocausto. Y su presidente decía claramente que ese día tiene que servir todos los años para recordar una aberración, para recordar una injusticia, con el objetivo de que no se repita, con el objetivo de que nadie pueda relegar al olvido a aquellos que sufrieron ese holocausto. Pues bien, eso es simplemente lo que pretendemos con esta propuesta. Eso es simple y llanamente lo que pretendemos con esta propuesta, que no se olvide, que las jóvenes generaciones no caigan en el olvido de lo que en este país se sufrió. Precisamente pretendemos con esta iniciativa que se llegue hasta donde no se llegaba con la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en este Parlamento en otro momento, y que esta iniciativa viene a ampliar, a llenar algún hueco que aquella ley podía tener, porque sigue siendo una realidad que en este país sigue pendiente el debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco. Y lo hacemos sin ningún ánimo de venganza. Al contrario, repito, desde la fuerza política que proclamó la reconciliación nacional cuando tenía a su gente en la cárcel. Desde la fuerza política que claramente tiende una mano a todas aquellas y a todos aquellos que quieren hacer justicia con el pasado, justicia con los verdaderos héroes de esta patria. Es necesario hacer este debate con tranquilidad, pero también con lealtad a nuestro propio pasado, porque hay que reconocer esa vulneración de los derechos humanos que fueron cometidos durante esos 40 años que duró la dictadura. Es verdad, y hay que reconocer que tenemos dos planteamientos. Por un lado, que se reconozca que la guerra civil que dio lugar del golpe de Estado no terminó el 1 de abril del 39, porque Franco y sus seguidores la mantuvieron viva en sus acciones hasta el último día que pudieron mantenerla, que nunca quisieron ir a la reconciliación, que hasta el final de la dictadura terminó matando a quienes se le oponían. También hay que reconocer que hubo personas a las que también saludamos, que desde la dictadura, que desde el bando de los vencedores, dieron el salto y tendieron la mano a quienes planteaban desde los vencidos esa reconciliación. Hay personajes en la historia a los que hay que saludar y también admirar, porque fueron capaces de entender este mensaje y fueron capaces de ir al encuentro de los vencidos y configurar una mayoría de españoles y de españoles que hoy claramente rechaza la dictadura y lo que significó. Y la segunda idea es que estábamos ante un régimen totalitario, ante un régimen claramente contrario a la democracia en cualquiera de sus sentidos, y un régimen
que se basaba en la violencia, en la opresión, para mantenerse de una forma cada vez más amarga y cada vez más cruel para la mayoría, para la inmensa mayoría del pueblo español. Por eso, nuestra proposición tiene 3 apartados. 1, declarar el 18 de julio de cada año como día oficial que condene la dictadura franquista, que fue cruel, que fue asesina, que fue inhumana. El segundo plantea que esta declaración se haga en homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así de como todos aquellos y aquellas que más tarde padecieron la represión franquista. Y el tercer punto que el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, promuevan monumentos a la memoria de las víctimas del régimen franquista en todas las capitales del Estado español. Es evidente que es una proposición de ley que se puede modificar. Aquí no estamos votando el texto literal. Por eso difícilmente se entendería que algún grupo, que algún diputado o diputada no votase a favor de admitir a trámite y luego mejorar esta proposición de ley. Lo que aquí se vota hoy es si entendemos que tiene que haber un homenaje a las víctimas del franquismo. Eso es lo que aquí se vota. Eso aquí se vota y no otra cosa. Y para terminar, quiero terminar saludando a quienes, y algunos de ellos nos acompañan desde la tribuna, a quienes trabajan para que no se pierda la memoria histórica. Porque un pueblo que pierde su memoria histórica es un pueblo que no tiene dignidad. Es un pueblo que también al que se le arrebata la dignidad. Por eso la memoria histórica es parte de la dignidad de este pueblo. También saludar a quienes trabajaron por esta memoria en la propia dictadura franquista, a quienes todavía en la larga dictadura fueron capaces de mantener vivo el recuerdo de quienes habían luchado, de quienes habían dado su vida por la dictadura, quienes iban a los cementerios, a las fosas comunes y de noche ponían banderas republicanas o ponían símbolos para que no se olvidase que ahí había gente entregada no por ser asesinos, no por ser bandoleros, sino simplemente por ser demócratas, buenos españoles y gente amante de la dignidad y de la justicia. También rendir homenaje a las víctimas, hacerlo a los millones de personas de forma anónima que dieron lo mejor de su vida contra el franquismo, que dieron lo mejor de su vida para que en este país pudiese haber más o menos democracia. Rendir homenaje a todos aquellos que nunca pidieron venganza, a todos aquellos que nunca pidieron, que nunca exigieron que se hiciera venganza con su verdugo, a los que veían tristemente todavía en lugares oficiales, en altos lugares del propio Estado. Simplemente pedían justicia, simplemente piden justicia. A uno le emociona saludar a Marcos Ana como símbolo quizás de toda esta gente cuando te dice que él nunca pediría venganza para sus carceleros, a los que él tenía que ver en Madrid pasearse, que nunca quería venganza a sus verdugos con los que él se cruzaba por el Madrid, sino simplemente pedía justicia para todos aquellos y aquellas que habían compartido con él la cárcel y a los que él había visto morir en los fusilamientos. Por eso yo termino esta intervención pidiendo a todos los grupos, desde el orgullo de haber podido hoy aquí representar a millones de personas, héroes, verdaderos héroes anónimos de la democracia, que ningún grupo hoy vete esta iniciativa. Que dejen simplemente que se pueda tramitar, que nadie hoy se ponga del lado de los vencedores, que todos fuimos vencidos, que en esa guerra civil no hubo vencedores, que hoy somos todos vencidos y que todos y todas estemos aquí del lado de los vencidos. Eso es simplemente lo que nuestro grupo pide, que hoy aquí se pueda salir con la cabeza alta rindiendo homenaje a las víctimas del franquismo. Muchas gracias. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIH, la Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como Día Oficial de Condena de la Dictadura Franquista. Hay un voto emitido telemáticamente. Comienza la votación. Pido silencio, por favor. Votos emitidos 322. Sí, 141. No, 176. Abstenciones, 5. No se toma
en consideración.